por cierto, la CMI Medio Ambiente, que actúa como Secretaría Técnica. Está el Ministerio de Agricultura, perdón, sí, digo, Ministerio de Agricultura, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Educación, Bienes Nacionales, Salud, ministerios todos, la Dirección General de Aguas, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Turismo, el Servicio Nacional de Pesca, la CONAF, por cierto, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el INEA, Carabineros, UNDAP, la Universidad de la Frontera, la Universidad Católica, la Universidad Autónoma, la Universidad Santo Tomás, la Pontificia Universidad Católica de Villarrica, Parques para Chile y Poder. Esas son las instituciones que han estado constituyendo este Comité Operativo de Biodiversidad. Y como les comentaba, entonces, hoy día nos reúne una contingencia importante, trascendente para la región en muchos ámbitos, no solamente en lo propiamente ambiental, sino que tiene consecuencias, la verdad, económicas, sociales importantes. Y este llamado ciudadano, de alguna manera también lo ha acogido el intendente de la Araucanía. Él ha constituido una mesa más pequeña, más operativa, que hoy día está configurando ciertas acciones que van a ir a dar soporte a lo que nosotros vamos a hacer acá, que cualquier acción que podamos realizar en torno a recuperar las áreas sintradas son de largo aliento y de muy largo aliento probablemente. Decir que es la primera mesa que hemos estado trabajando con distintos actores, nos parece espectacular, digamos, tener que esta opción de participar, de convocar a tanta gente y gente que está muy interesada en lo que tiene que ver con la protección de la comuna de Mele Peuco, pero también particularmente el terreno que ha sido afectado por el incendio forestal, que es el incendio de China Muerta. Los pasos a seguir de CONAF de aquí a la reunión del 11 de mayo. Bueno, nosotros estamos trabajando en todos los frentes, estamos trabajando en el mundo académico, estamos trabajando en el mundo de los técnicos, de las iniciativas, de la participación ciudadana, estamos trabajando desde el punto de vista de la evaluación del daño y vamos a seguir en esa línea. Lo que viene muy pronto, digamos, es un taller con la comunidad donde vamos a llamar a plantear sus propuestas, a hacer un análisis, digamos, de lo que sucedió, pero también a proyectar el futuro. Y en el tema que queremos hacer un llamado principalmente en esto, tiene que ver con comprometernos con acciones concretas. Y el tema de viveros domésticos a nivel de domicilio, nos parece, de la familia, nos parece una iniciativa que puede ser interesante, de cómo un vecino de Mele Peuco se involucra, digamos, con la restauración de las áreas quemadas. Nos parece que puede ser interesante. Lo que sí está claro, que debe ser a través de semillas que provengan de las áreas cercanas o aledañas, áreas siniestradas. No queremos introducir especies que son de genética distinta. Por lo tanto, ahí hay un tema que nosotros vamos a acompañar desde el punto de vista técnico. Seguramente vamos a entrar a planificar temas como, por ejemplo, cursos para quienes quieran comprometerse con esto. Esos temas, los pasos, no los tenemos claros todavía, son cosas que están desarrollándose, están en pleno desarrollo. Una vez que tengamos eso ya resuelto, la planificación concreta, vamos a llegar a Mele Peuco con todo aquello. Como sociedad no tenemos capacidad de reaccionar a eso. Aquí hay pérdidas también que son, digamos, perdimos. O sea, van a haber 30.000 años, 40.000 años, 50.000 años, va a ser un restauro. Marta es una cuestión que a mí me llamó la atención y no la perdería. Al principio yo tuve un rechazo de lo que dijo. Oye, digo, puede haber una especie acá, podemos haber perdido una especie y nunca nos vamos a enterar. Entonces mi primera percepción fue decir que eso es un error, digamos, de comprensión. Y después estoy de acuerdo contigo. Es probable que hayamos perdido una especie que habitaba ahí y nunca nos vamos a enterar. Ese es el nivel de inconsciencia que con el cual nosotros estamos manejando nuestros recursos. ¿Sí, doña Mel? El director nos dice, con el nivel de recursos que teníamos, lo abordamos de esta manera, nuestro equipo ha trabajado bien, hemos trabajado bien, esta cuestión ha ocurrido bien, dados los recursos y también el estado de comprensión que tenemos. Entonces, Malik nos pone en un punto que yo creo que es de fondo lo que nos toca mirar, porque eso yo creo que es lo que nos toca mirar. Si hubiéramos actuado, si esta comunidad hubiera actuado durante, hubiera sido una postura a lo mejor algo distinto. Pero también yo creo que el desafío que tenemos es si esta comunidad actúa desde antes. Que es, mira, ¿cuál es la crisis de nuestra sociedad? Es una crisis de gobernanza. O sea, algunas personas se han atribuido el derecho de que tienen la verdad y tienen la razón y no permiten la participación del resto. Y el resto estamos tremendamente frustrados por una sociedad que no nos permite participación. Entonces, que tengamos a la municipalidad del consejo, que tengamos al CORE, que tengamos a Serene, que tengamos a voluntarios, que tengamos, o sea, el espectro social que hay acá
habla de otra manera de abordar cuestiones. Yo creo que ese es el centro de la conversación que tenemos. Tenemos universidades acá que tienen miles de alumnos. Voy a decir algo, les guste o no les guste, están pagados. Si los estudiantes tienen que estudiar y los profesores tienen los recursos de nuestra nación, de los impuestos de nuestro país para hacer la pega. Entonces digo, necesitamos que los estudiantes de esta región empiecen a trabajar con los servicios públicos en entender esta cuestión completa, absolutamente completa. Digo, es una oportunidad si le damos vuelta al asunto. Quiero referirme algo más sobre el estudio que también, mira, el estudio está a un cierto nivel que a lo mejor es difícil devolvernos, pero mira lo que nos pasa. Yo digo que, o sea, sé que el trabajo es muy bueno, pero al mismo tiempo digo, y si pudiéramos mirar también cauces de agua, y si estudiáramos, digamos, corredores biológicos, o sea, no puede ser que ese estudio, que vamos a meter 1.000 millones ahí, o a lo mejor van a ser los primeros 1.000, a lo mejor necesitamos 2.000 más, pero no pudiera ser que el estudio se diseñe de una manera que muchos profes trabajen, muchos estudiantes trabajen, digamos, nuestra sociedad reflexione con eso. Y la información que está saliendo ahí nos la van a dar en 5 años más o 3 años más de una manera que nunca la entendemos, nunca llega a sala de clase. O sea, no. Ya, y nuestras comunidades indígenas nos están diciendo, nosotros entendemos cómo subir al cerro, que es de bloqueos locales, y todavía no nos dejan subir al cerro. Entonces, a lo mejor sí necesitamos que nuestras brigadas locales en estos territorios participen comunidades, participen personas que tienen una cultura y que puedan subir los cerros de cierta manera. Entonces, aquí hay algo como sociedad que nos falta, que también la crisis más grande nos está diciendo, que trabajen juntos, aprendan a coordinarse, no es alguien el que lleva la pelota. Necesitamos liderazgo y agradezco el liderazgo que está tomando CONAF. Estamos formando equipos, estamos evaluando, yo digo, nos encantaría ver una manera de que en cada territorio esos equipos que trabaja CONAF también estén trabajando de esta manera. No es que no haya equipos técnicos que tengan que tener reuniones preparatorias, pero después tienen que venir a lugares como este a exponer lo que están diciendo y que toda la comunidad participe. Mira, solo con que estemos escuchando esto es una forma de educación poderosa. Solo nosotros ya somos transmisores de lo que está ocurriendo. Entonces, que cuando estamos en una situación de crisis, se considere que espacios de conversación, de reflexión, de aprendizaje, no sean espacios centrales para resolver la cuestión, a mí me parece que es un error. O sea, necesitamos estar tiempos como estos porque parte también de la rabia social, de la impotencia social, tiene que ver con que algunas personas dicen, yo sé, tranquilo, yo lo resuelvo, en vez de tener esta experiencia. Así que le agradezco al alcalde. También agradezco lo que está pasando con los servicios públicos. En los últimos días se han tomado decisiones que, desde mi punto de vista, muestran que la región se está moviendo por otro lado. Entonces, en ese sentido, también nosotros como sociedad no podemos andar criticando a la gente que trabaja con nosotros y atacando. También tenemos que plantearlo como pregunta, también entender la otra posición, pero yo creo que no soltemos este sendero, no soltemos este lugar porque lo necesitamos. No solo por incendios, sino nosotros tenemos pobreza, tenemos pérdida de suelo todos los días, tenemos, o sea, todo lo que están hablando de especies exóticas, y nosotros estamos haciendo polvo este lugar sistemáticamente y fuerte y rápido, y nosotros lo sabemos, pero tienen que ocurrir catástrofes como para que se encienda con nosotros. Entonces, que lo que se enciende, creo que este fuego cultivémoslo y movámoslo porque lo necesitamos.